¿Pero qué realmente vale la pena ver en los medios de comunicación? ¿Será que los medios han olvidado los tres pilares fundamentales de la comunicación? El entretener, educar e informar. ¿Será que se ha monopolizado el sistema de la información? Bienvenidos a este cuarto programa, donde hablaremos sobre la mediocracia. Luchar es darse cuenta. Pensar es darse cuenta. Amuit Añani. Cuenta tagokunanchistian. Kuri Yahata Kuyaikua. Nos daremos cuenta. Diálogo y reflexión para descolonizarnos. ¿Desde cuándo cambia la mentalidad de los medios? ¿Desde cuándo los medios de comunicación dejan de informar para desinformar? Empiezan a especular en vez de orientar con la información. Han olvidado la verdadera tarea y el compromiso social de una información transparente y dirigida a un receptor, que es el público. ¿Qué sucede con los medios de comunicación? Hay que hacer previamente una historización acerca de cómo los medios han devenido en lo que actualmente son. En primera instancia, la primera experiencia de los medios es la prensa escrita. Y cuando se hablaba de la libertad del derecho a la expresión, era básicamente una libertad del derecho a la expresión que reclamaba la burguesía frente al poder despótico del Estado absoluto. Por ejemplo, l'État c'est moi de Luis XIV. Ese poder despótico y ese Estado absoluto era el que promovía un discurso único de homogeneización de la sociedad. Frente a él reaccionaban la burguesía que estaba tratando de, sobre todo en los países como Inglaterra, de hacerse con el poder. Entonces necesitaban una democratización del discurso. Entonces ahí nace en la experiencia de la prensa escrita la idea de la libertad del derecho a la expresión, de la libertad de la expresión. Pero hoy en día hemos pasado a lo totalmente contrario, que es a la monopolización de los medios de comunicación por parte de una burguesía ya triunfante y ahora en proceso de globalización, o al menos en proceso de invadir todos los ámbitos de la vida humana con los medios. ¿Cómo ha sucedido esto? Hay que hacer referencia a un hecho fundamental. Ya en la década de los 30, cuando los medios electrónicos empiezan a desarrollarse, empiezan a darse cuenta el papel efectivo que tienen en la manipulación de la opinión pública. Por ejemplo, un hecho bien conocido es en el 1938, Orson Welles hace un programa radial de la Guerra de los Mundos, haciendo una radionovela de aquella novela famosa de H.G. Wells, La Guerra de los Mundos. Ahí, por ejemplo, se visibiliza el poder que tienen los medios, porque logran hacer creer a la gente de que en efecto están invadiéndonos alienígenas. Entonces, eso fue, por ejemplo, una de las experiencias fundamentales por las cuales empezó a estudiarse el fenómeno de la manipulación de masas. Por otro lado, en Europa, la década de los 30, el régimen nazi estaba haciendo básicamente su apogeo en torno a las comunicaciones. La experiencia nazi fue básicamente la experiencia de la propaganda. Ingentes cantidades de gente fueron influenciadas de tal modo que hicieron cometer actos, vejámenes, etcétera, que todo el mundo recuerda, y que, por ejemplo, en la década de los 30 también aparece la Kristallnacht, la noche de los cristales rotos, donde mediáticamente, propagandísticamente, se influencia a la gente para que salga a producir actos que, desde la destrucción de las sinagogas, librerías, quema de libros, etcétera. Ese tipo de experiencia es la que va a empezar a hacerse ciencia en Estados Unidos, porque no solamente es el aparato industrial militar de los estados de Alemania, el aparato científico militar, perdón, el que es sacado de Alemania y llevado a Estados Unidos, sino también su aparato ideológico. Gente que había hecho de la experiencia de la propaganda, de la masificación, que también estaba imbuida por teorías de la psicología de masas, por ejemplo, Carl Gustav Jung y sus teorías del inconsciente colectivo y del arquetipo, etcétera, fueron básicamente experiencias que fueron llevadas por este tipo de gente a Estados Unidos, y ahí es donde aparece lo que se llama después las ciencias de la comunicación. Entonces,
La prensa escrita, los medios se transforman con la aparición de la televisión sobre todo. El lenguaje de la imagen va a ser el prototipo de lo que después se va a denominar de modo más exacto mass media. Entonces, eso va a hacer que cambie por completo el fenómeno de la opinión pública, porque ahí, por ejemplo, Estados Unidos y Gran Bretaña, que tenían fuertes contingentes de resistencia popular, frentes populares, obreros, etcétera, que habían adquirido una gran experiencia de lucha, los arquitectos de la política norteamericana sobre todo se van a dar cuenta de que no es posible reprimirlos ya con la fuerza, y entonces ponen ingentes cantidades de dinero para la investigación de cómo son posibles de ser manipulados la opinión pública y el público en general a partir de los medios. Y aquí es donde va a aparecer el poder de la manipulación de la opinión pública y lo que va a constituir los fundamentos de lo que después se va a denominar ciencias de la comunicación y lo que después se va a propagandizar a todo el mundo cuando esto se globalice. Estamos hablando de un terreno bastante peligroso cuando se dice de una manipulación de la información. Estamos hablando de medios que están transformando una información, están dando un mal uso a ese mecanismo que es el de emitir una información. Y el receptor, en este caso, ya sea televidente, lector o radio escucha, cree absolutamente en esa verdad que emite el medio de comunicación. ¿Qué tan peligroso es ese terreno llegando o sobrepasando la racionalidad? Ahora, eso es interesante, porque se trata de una racionalidad. Es una racionalidad con nombre y apellido, es una racionalidad instrumental. Hoy en día podemos ponerle nombre y apellido a la racionalidad que subyace al ejercicio mediático, porque le podríamos oponer otro tipo de racionalidad, que es un tipo de racionalidad que nos sirve para criticar el papel que tienen los medios en nuestras vidas, que sería: criticamos a la racionalidad instrumental desde una racionalidad comunicativa para mostrar que este tipo de racionalidad instrumental que reproducen los medios no posibilita la comunicación humana, sino más bien la socava. Es una cosa bien paradójica. En la era de las comunicaciones, la comunicación misma ya es imposible. Ahora, ¿por qué sucede esto? Se trata de una racionalidad instrumental que descansa en la lógica medio-fin. El problema de esta lógica, de este tipo de racionalidad, que es un ejercicio de la razón, no quiere decir que toda la razón sea instrumental, claro, sino este tipo de racionalidad, es que fragmentariza de tal modo la acción humana que le hace irresponsable de todas las consecuencias que se puedan desatar de esta acción. Por ejemplo, el ejemplo paradigmático que propone acá Franz Hinckelamert es el hombre sentado que está cortando, el hombre que va a cortar la rama en la cual está sentado. Entonces existen dos individuos que están sobre una rama y tienen que cortarla. La acción más eficaz, la acción más racional desde el punto de vista de la racionalidad instrumental sería aquel que en más corto tiempo corta la rama en la cual está sentado. El problema es que si corta la rama en la cual está sentado, cae y se muere. Es decir, esta fragmentarización de la acción no le hace ver las posibles consecuencias de su acción. Simplemente le circunscriben y le encierran a la acción específica que está realizando. Entonces, cuando los medios de comunicación, cuando las ciencias de la comunicación parten de este tipo de racionalidad, de lógica medio-fin, fragmentarizan de tal modo la acción humana que solamente la circunscriben en circuitos o ámbitos demasiado cerrados y desde los cuales no es posible evaluar las consecuencias de todo aquello. Ahora, ¿qué pasa? La racionalidad instrumental promueve la lógica sujeto-objeto. En las ciencias de la comunicación y en lo que vemos es lo siguiente: el público empieza a ser el objeto de los medios y el sujeto el medio. Entonces aquí aparece la lógica emisor-receptor. Claro. El que emite la información es el emisor y el que está como tabula rasa recibiendo todo tipo de información sin previa capacidad crítica de evaluar lo que está recibiendo es el receptor. Entonces, el objeto de manipulación de los medios es la opinión pública. Y esto es peligroso porque en la política, uno de las concomitantes de la política, una de las cosas de decisión de la política es la interpretación de los hechos políticos. La interpretación de los hechos políticos es lo que le da sentido al hecho político. Cuando los medios monopolizan la interpretación de los hechos políticos,
se ponen no solamente por sobre el Estado, se ponen por sobre toda la comunidad política. Porque un gobierno, por más bueno que sea, no podía hacer nada frente a la avalancha monopolizadora de quien tiene la potestad de la interpretación política. Por más cosas buenas que haga, los medios tendrían la capacidad y la posibilidad de negar aquello que está realizando, con la propaganda, con la manipulación y con esta potestad que tendría de la información, en este caso de la interpretación de los hechos políticos, porque la interpretación es lo que le da el sentido al hecho. Entonces, es lo que vemos continuamente en televisión. Todas las imágenes que presentan los medios siempre vienen acompañadas de subtítulos. El sentido le está dando el subtítulo. Muchas veces el entrevistado nunca dice aquello que dice el subtítulo, pero el subtítulo ya cumple su papel porque está direccionando el modo como va a entender el telespectador aquello que está viendo. ¿Cómo va a entender o qué tendría que entender? O qué tendría que entender. Entonces el poder de manipulación acá ya no es un poder de manipulación oculto, sino es un poder cínico que está destapado, está abierto y ya no le preocupa encubrirse, sino manifiesta su poder siendo consciente de aquello. Entonces acá entramos un terreno en el cual cuando se globaliza el capital transnacional, lo que se globalizan también son los monopolios de comunicación, como CNN, etcétera, y todos los monopolios que existen de la información. Eso hace que se monopolice el derecho que tiene el público a una información veraz. Entonces, esto le imposibilita a la gente tener de dónde escoger información, porque si todo se monopoliza, uno ya no tiene el control de aquello que está recibiendo. El único control que tiene el público es el control remoto, pero ahí uno ya no elige opciones, simplemente elige variaciones de una sola opción. Eso es sin lugar a dudas interesante, pero también se ha perdido mucho esa interacción, porque eso ya no existe entre lo que es el receptor y en este caso la fuente de información, que son los medios de comunicación. Y con el monopolio de los medios también se está dando lugar a fines o intereses personales o particulares. Ahora resulta que el receptor tiene que aceptar una realidad del medio, porque el medio está interesado en que se difunda cierta información, porque hay informaciones que tampoco salen a la luz porque al medio no le interesa. Ahí, por ejemplo, uno ve cómo los medios de modo abierto sesgan la información y muestran lo que les conviene mostrar. Y esto supone básicamente una transformación en la noción de información, o digamos en la exageración de la información en un sentido unívoco. Yo informo y tú haces caso a lo que informo. Por eso es falso lo que dicen los medios cuando dicen nosotros informamos y usted opina. Es falso, ¿por qué? Porque esa información ya ha sido editada, ha sido compuesta en las islas de edición. Por lo tanto, es falsa la identidad noticia-realidad. Esa identidad no existe porque la noticia ya ha sido compuesta, ya ha sido premeditadamente manipulada. Por lo tanto, lo que se conoce como opinión pública es la opinión que los medios se han encargado de producir y de construir con efectos determinados. Volviendo a la cuestión de Alemania, lo que decía Goebbels es básicamente lo que los medios hacen. No nos interesa comunicar algo, decía Goebbels, nos interesa lograr efectos determinados. Entonces, es lo que realizan los medios. Cuando se globalizan y cuando se globaliza el capital, el monopolio del capital que está monopolizándose también es monopolio mediático. ¿Por qué? Porque aparece la siguiente cuestión. La globalización es una recolonización, ya no colonización de los cuerpos, sino colonización de la subjetividad, de la mentalidad, de las mentes. ¿Por qué? Porque se trata de crearnos en nosotros, en los televidentes, en los oyentes, en los lectores, la necesidad del mercado. Es decir, el mercado es aquel ámbito en el cual las cosas nos inundan de cosas para que creamos que las cosas nos van a hacer felices. Y cuanta más cosas haya, la necesidad del mercado en nosotros se hace apremiante. Entonces nos crean nuevas necesidades y entre esas necesidades está el producto informático de hoy en día, la opinión. La opinión ya está también producida de modo mercantil para el cliente que quiere lo fácil. El cliente siempre prefiere comprar algo que producirlo. Y está comprando opinión, pero esa compra le cuesta caro, le cuesta su capacidad crítica y es aquello que hay que mostrar en este tipo de análisis. Estamos entrando en una línea bastante frágil entre los medios de comunicación y un poder económico-político. Pero ¿de qué poder económico o político estamos hablando?
¿Qué clase de poder podría llegar a desestabilizar inclusive procesos democráticos? Nos daremos cuenta. Diálogo y reflexión para descolonizarnos. Nos daremos cuenta. Diálogo y reflexión para descolonizarnos. Los medios de comunicación han ingresado en una guerra mediática bastante peligrosa, donde han convertido al receptor, en este caso televidente, en un objeto de la comunicación. Y esta manipulación de la información tiene que ver con un poder económico-político. Pero ¿de qué poder estamos hablando que en muchos de los casos se ha visto han logrado desestabilizar inclusive hasta los procesos democráticos en varios países del mundo? Ahora ahí entramos un terreno en el cual tenemos que hablar inevitablemente del concepto que a partir de 1989 empieza a cobrar vigencia en el ámbito militar, que es el concepto de las guerras de cuarta generación. Este concepto aparece en doctrinas militares que empiezan a ver el cambio y la transformación en el concepto de la guerra cuando empiezan a aparecer guerras asimétricas, porque ya no existen ejércitos definidos, sino que empiezan a aparecer operaciones militares, sobre todo patrocinadas por el Imperio norteamericano, de desestabilización de procesos, democráticos sobre todo. Entonces, una de las partes concomitantes fundamentales de las guerras asimétricas o guerras de cuarta generación son los medios de comunicación. Una vez que los medios han logrado monopolizar la vida de los individuos, han logrado invadir casi todos los ámbitos de la vida de los individuos, es posible, ya en ese momento, en la era de la tecnología, con esta invasión premeditada, es posible reordenar en el sentido de descomponer la vida de la comunidad, porque la televisión está presente en todo lado y está presente en todas las generaciones, está presente en todos los cuartos de una casa. Los niños tienen televisión, los padres tienen televisión, hay programas para la juventud, para la niñez, para los de tercera edad. La televisión está metida en todo lado, incluso en el momento más íntimo en el cual uno reproduce su vida, que es el momento de la comida, está presente la televisión. Pero el problema es ahí, precisamente en ese momento, cuando el individuo está en una comunión consigo mismo porque está reproduciendo su vida con el alimento, es cuando la televisión penetra su ámbito de reproducción, sobre todo cuando se trata de las grandes cadenas de información, desde las cortinas musicales con una música estridente o propensa a producir miedo en la gente empieza a comer no con felicidad ni con alegría, sino con pena, con rabia, con desazón, etc. Entonces, la televisión está presente en todos los ámbitos, invadiendo inclusive la intimidad de la gente. Entonces, ahí es cuando se produce el fenómeno del control. Las guerras de cuarta generación tienen una parte fundamental a la asonada mediática. Los medios, en el papel de la propaganda, son los que establecen pautas de comportamiento para activar conflictos sociales. Es lo que apareció, por ejemplo, en la guerra de los Balcanes, cuando los medios fueron impulsores de conflictos étnicos. Y es lo que también ha aparecido en guerras en África, en lo último, en las guerras que protagonizaron las fronteras antiguas soviéticas, ahora fronteras con Rusia, etc. Y también lo que sucedió en Bolivia. Entonces ahí uno se da cuenta de que grandes intereses monopólicos mediáticos están ligadas también a la monopolización del capital. Por ejemplo, sin ir muy lejos, la SIP, la Sociedad Interamericana de Prensa, que tiene su nacimiento en la Guerra Fría y sus lineamientos están básicamente prescritos por la política de la Guerra Fría, es básicamente con el control de las poblaciones, con el control de las democracias, incluso con la defensa de las dictaduras en una determinada época. ¿Quiénes conforman la SIP? Muchos hay que hacer notar que los directores ejecutivos, entre ellos los que tienen carácter vitalicio, son directores de inmensas cadenas de información,
Por ejemplo, en el Sun Sentinel, los periódicos de Florida, la Tribuna de Chicago, Los Angeles Times, etc. Pero otra cosa también curiosa, uno de los vicedirectores de la CIP está ligado a la editorial Dow Jones, que tiene su publicación más famosa, el Wall Street Journal, y también controlan el índice bursátil Dow Jones, que recientemente fue adquirida por un australiano que no solamente tiene toda la cadena Fox, sino que también controla en el mundo como 175 medios privados. Estamos hablando de miles de millones de dólares. Es como 168.000 millones de dólares que tiene este consorcio, y que ahí uno se da cuenta de que la monopolización de un tipo de capital está ligada a la monopolización mediática. Es decir, cuando aparecen cadenas grandes de información, de televisión, de medios, también están ligadas grandes monopolios de capital específico. Es por eso que grandes corporaciones adquieren medios para que sean su pantalla social. Por ejemplo, aquí sucede una cosa interesante. No solamente que se invade la mayor parte o los ámbitos, casi todos los ámbitos de la vida de los individuos, se invade la política. Y cuando se invade la política es cuando los medios empiezan a hacer o empiezan a optar por aquello que he denominado la demolición planificada de procesos democráticos. Es cuando, después de que el imperio ha propuesto una especie de feudalización del planeta, digamos, reescribir la geografía de los recursos naturales en el mundo, feudalizando al planeta, con fenómenos autonomistas, como por ejemplo los que también hubo en la ex Yugoslavia y que también se estaban tratando de promover acá, el mismo caso en Zulia de Venezuela o de Guayaquil en Ecuador. Es cuando uno se da cuenta de que los medios son los que empiezan a obrar como operadores políticos, cuando empieza a aparecer este tipo de demolición planificada de procesos democráticos. Lo que sucede, por ejemplo, no solamente acá, sino en Venezuela, en Ecuador, cuando los medios son la principal oposición, y son la principal oposición que podría, en muchos casos, desestabilizar un gobierno, desestabilizarlo de tal modo de promover un golpe, como lo que sucedió el 2002 en Venezuela. Los medios privados fueron actores fundamentales para el golpe que se realizó a Hugo Chávez, y eso está documentado muy bien en varios trabajos periodísticos que se realizaron al respecto. Entonces acá uno empieza a notar que así como se globaliza el capital transnacional, así también se globaliza de modo mediático. Y las guerras de cuarta generación que impulsa el imperio para crear conflictos regionales tienen como actor fundamental a estos medios que en definitiva lo que buscan es recomponer la composición orgánica del capital transnacional, desestabilizando procesos que pretenden nacionalizar o recuperar o cobrar soberanía de sus recursos naturales. Ahora eso también hay que ver un poco cómo fueron los mismos estados irresponsables los que les dieron este tipo de autoridad monopólica a los medios. Y esto también es un fenómeno que sería digno de estudiar, cómo los estados empiezan a desfalcarse de modo premeditado, dando un bien público como es la comunicación a intereses privados, que lo único que buscan es el lucro, siendo el bien público de la comunicación una parte fundamental de la reproducción no solamente del Estado, sino también de la comunidad en general, en este caso de un país. Porque es un riesgo el colocar en manos de privados un bien, como usted señalaba, público, la comunicación. Y a esto se suma también ese poder monopólico de la comunicación, en esa manipulación y también en ese poder económico, cuando los medios de comunicación son utilizados simplemente para difundir aquellas propagandas, para hacer dependientes a esos sujetos. Porque resulta que ahora es fácil conseguir tarjetas, ahora es fácil adquirir productos que dejan o vuelven de alguna manera inertes a los sujetos en determinados momentos y también minando la producción de muchos países. Ahora, eso es interesante, Paula. Fíjese, la propaganda no es algo que deberíamos tomarlo a la ligera. Es parte fundamental del proceso de reproducción y recomposición del capital. Fíjese, hoy en día la contradicción fundamental ya no es capital-trabajo, porque gran cantidad de trabajo se está expulsando del sistema económico. Cuanta más tecnología recibe como inyección el capital para su recomposición y su reproducción, menos trabajo humano necesita. Entonces,
Aparecen, por ejemplo, productos como los celulares, que en muchos países, no sé si acá, pero en muchos países a uno le regalan el celular. ¿Por qué le regalan a uno el celular? Porque la cantidad de trabajo acumulado es prácticamente cero. Es decir, el costo de producción es prácticamente cero. Por eso regalan ese tipo de productos, porque ya no hay trabajo humano ahí. Entonces, cuando empiezan a promocionar este tipo de productos, la principal mercadería ya no es el celular. La principal mercadería son nuestras cabezas, son nuestra subjetividad, nuestra mentalidad. Porque nosotros estamos empezando a comportarnos como consumidores compulsivos. Y cuando nos comportamos como consumidores compulsivos, creemos que las cosas van a rellenar el vacío existencial que cada día se abre más cuantas más cosas nos llenamos. Es decir, las cosas no nos llenan, pero creemos que nos llenan. Por ejemplo, siempre digo, si tuviésemos ojos morales para ver de modo moral las cosas que tenemos, debería darnos vergüenza agarrar celulares, porque esos celulares están manchados, están chorreando sangre y lodo por todos lados, porque una de las materias primas del celular es el coltán. Y grandes empresas como Motorola, como Samsung, como Nokia, promueven guerras fratricidas, conflictos étnicos, conflictos raciales en países africanos como el Congo, para tener acceso barato a la materia prima del celular, que es el coltán. Entonces, muchas de las cosas que tenemos, con las que vestimos, con las que andamos, que incluso nos hacen el prurito de sentirnos modernos, son cosas que están chorreando sangre. Y ya no tenemos ojos para ver eso, porque la propaganda nos ha tapado la capacidad de tener ojos para ver la moralidad de nuestros actos. Y lo que es peor, nos está volviendo sordos. Es decir, lo que decíamos al principio, en el auge de las comunicaciones, la comunicación es cada vez menos posible. ¿Por qué? Porque en la lógica medio-fin, en la racionalidad instrumental, los demás empiezan a aparecer ante nosotros como objetos, como mediaciones para nuestros fines particulares. Entonces, cuando alguien es simplemente objeto de mis fines, ya no vale como persona, simplemente vale como mediación. Entonces, ya no me interesa lo que tenga que decir. Lo único que me interesa oír a mí es la certificación de todo lo que pienso, es decir, la corroboración de todo lo que pienso. Ahí ya no hay diálogo. Tiene que haber diálogo cuando aparece una relación de sujeto a sujeto. Y la única forma que yo tengo para comportarme como sujeto es reconocer que el otro también es sujeto, es decir, es un ser de derechos, tiene dignidad absoluta y merece respeto absoluto de mi parte. Por lo tanto, necesita apertura de parte mía para escuchar lo que dice el otro. Pero eso se está perdiendo por esta inundación que recibimos todos los momentos y cada minuto de nuestras vidas con este tipo de asonada mediática. Es importante lo que usted mencionaba en este bloque y voy a rescatar esencialmente en la parte en la que señala de que es peligroso tocar este terreno cuando uno deja de ser simplemente el receptor. Se ha tergiversado absolutamente uno de los pilares fundamentales de la comunicación, como es el informar. A los medios ya no les interesa el poder llegar y tener esa conectividad con el sujeto, en este caso el receptor, sino simplemente emitir una información totalmente sesgada e interesada con un poder político económico. Nos daremos cuenta. Diálogo y reflexión para descolonizarnos. Nos daremos cuenta. Diálogo y reflexión para descolonizarnos. Los medios de comunicación han tergiversado su labor principal en el planeta, el informar. Sin embargo, ese sesgado trabajo en realidad ha sido permisible por muchos estados. ¿Por qué es permisible? ¿Por qué la población cree de manera ciega lo que dicen los medios de comunicación? ¿Cuál es el fin de esta manipulación de la información? ¿Cuál es el objetivo principal de estos medios de comunicación? Primero, hacer una aclaración ahí. Cuando nos referimos a los medios, nos estamos refiriendo a los medios privados de comunicación de masas, porque solo en los medios privados se podría dar este fenómeno que se llama mediocracia. Ahora, los estados son en parte responsables porque estados irresponsables les han dado este tipo de poder irrestricto a los medios.
Por ejemplo, cuando los medios se defienden, o la CIP, por ejemplo, aduce el derecho a la expresión o la libertad de expresión, hay que decir, la comunidad política tiene que enfrentar este tipo de derechos, entre comillas, con un derecho fundamental y anterior a todo tipo de derecho, que es el derecho a la verdad. ¿Por qué? Porque si se nos rapta la verdad, se nos rapta la realidad. Y si se nos rapta la realidad, la comunicación hace aguas. Porque en el fenómeno de la comunicación no es un algo dado en las relaciones humanas, es un algo que se produce. Y lo que se comunica, en última instancia, es la realidad. El suelo básico desde el cual es posible la comunicación es la realidad. ¿Qué nos comunicamos uno al otro si no es la realidad? Por ejemplo, antes de que exista el sujeto de la expresión, lo que hace posible el sujeto de la expresión es el sujeto vivo corporal. Es decir, un sujeto muerto no tiene lenguaje. Solo un sujeto vivo podría emitir lenguaje. Entonces, lo primero no es el sujeto de la expresión, lo primero es el sujeto vivo corporal. Entonces, este sujeto vivo emite expresión porque es un sujeto con vida. Desde la vida es posible hablar de la comunicación. Y la vida tiene que ver con la verdad, porque una vida vivida de modo pleno, de modo digno, es una vida verdadera. Pero si se nos roba la verdad, si se nos rapta la verdad, entonces la comunicación sufre una merma, ya no comunica, lo que hace es descomunicar. Entonces, fíjese, hay procesos en los cuales los estados, de modo irresponsable, dieron ese bien público a ámbitos privados que lo único que les interesa es el lucro. El problema es que hacen lucro de un bien público como es la comunicación. Por ejemplo, cuando hablamos de los pilares fundamentales de la comunicación, está la educación, está la cultura. Pero esto, con la comunicación de masas, es algo que ya no tiene sentido en todo aquello que la propaganda mediática nos ofrece. Porque se merma la capacidad de educación, se corroe la educación misma, se deforma la educación, porque hoy en día quien educa a los niños ya no es precisamente la educación formal, la escuela, sino es la televisión, y los maleduca de tal modo que desde pequeños, por ejemplo, ya les meten en la cabeza la idea de ser propietarios, defender lo suyo, lo mío. Uno de los verbos principales que manejan los niños en Estados Unidos, por ejemplo, es mine, mío, esto es mío. Entonces, aparece el fenómeno de que el niño empieza a desarrollar la intuición de que él solamente es sujeto cuando tiene algo, cuando es poseedor. Entonces, el fenómeno de la privatización de las funciones de la vida empieza desde la niñez con la propaganda mediática. Entonces, esto es algo que incluso nos quita ya de responsabilidad cuando ya somos adultos, porque la mayor parte de los grandes spots publicitarios, por ejemplo, de tarjetas de crédito, de seguros, de bancos, de escuelas, de hospitales, etcétera, siempre está tratándonos de convencer de que las responsabilidades, nuestras responsabilidades, ellos se van a hacer cargo de ellas. El problema es que si ellos se hacen cargo de nuestras responsabilidades, ¿de qué nos vamos a hacer cargo nosotros? Es cuando empieza a diluirse el sentido de responsabilidad. ¿Pero hasta cuándo los estados pueden permitir este tipo de sesgamiento de la información, esta manipulación? ¿Cuánto más el receptor, en este caso el televidente, el lector o radioescucha, va a poder permitir este tipo de abuso de la comunicación o mal uso de la comunicación por parte de los medios privados? Por eso el público, la comunidad política tiene que ser consciente de que la comunicación no puede ser patrimonio privado, porque es un ámbito fundamental de la reproducción de la propia comunidad. Acá, por eso la comunidad tiene que recuperar el Estado. Una de las partes fundamentales de un proceso de recuperación de la soberanía y de nacionalización que promueve un Estado es la recuperación de ese ámbito público llamado comunicación. Por eso es fundamental recuperar el bien público llamado comunicación, porque los medios no pueden autorregularse, el periodismo no puede autorregularse, porque eso sería tautología explícita, eso sería recurrir a mis propios criterios para evaluarme a mí mismo. El único que tiene el poder de evaluar todos los ámbitos que utilizan bienes públicos es el público, es el pueblo, es la comunidad política. Ellos tienen la capacidad de exigir y demandar a todos aquellos que utilizan un bien público
con fines lucrativos, de exigirles responsabilidades sociales. Porque el hecho de que aparezcan el derecho a la expresión, la libertad de expresión, son logros que ha costado sacrificio y ha costado vidas humanas, no ha costado dinero. Es decir, quienes ahorita se arrogan el patrimonio de la libertad de expresión son quienes han comprado medios. Y han comprado medios a precio de gallina muerta, porque hay que acordarse de que cuando el Estado otorga al lucro privado estos bienes públicos como la comunicación, el lucro privado no parte de cero, como sí ha partido el Estado para promover la comunicación. El Estado siempre parte de cero. Por eso todo aquello que recibe la iniciativa privada es básicamente algo ya constituido. Es por eso que cuando en Bolivia aparecen los medios privados, ya aparecen con infraestructura, ya aparecen con conocimiento, con tecnología, aunque sea precaria, pero ya aparecen, nunca parten de cero. Entonces, roban al Estado una atribución que le corresponde al Estado para garantizar la reproducción de la comunidad. Pero cuando le roban esto al Estado, cuando raptan ese bien público de la comunicación y hacen lucro de él, es cuando merman la capacidad de reproducción de la comunidad y es cuando empieza la comunidad a descomponerse. Y eso es grave. Cuando la comunidad empieza a descomponerse es cuando la comunidad tiene que exigir la recuperación de este ámbito público de la comunicación. Y aquí es donde aparece el fenómeno de la mediocracia. Ese es momento también de que el sujeto cambie la mentalidad, es muy importante, porque vamos a dejar de ser objetos en el momento en que nosotros podamos aprender a analizar qué tipo de información estamos recibiendo, qué tipo de información estamos captando y cuál es la información o la verdad que ha sido sesgada por los medios privados de comunicación. Ahí, por ejemplo, el público, la comunidad política, tiene que ser actora de decisiones que involucren la recuperación de este tipo de ámbitos. Por eso lo que decíamos al principio tiene bastante sentido. Una parte fundamental de la recuperación de la soberanía de un Estado es recuperar este ámbito público de la comunicación. ¿Por qué? Porque cuando aparece el fenómeno de la mediocracia nos enfrentamos a un fenómeno que no es simplemente poder económico. Ha sucedido con la mediocracia, y acá podemos entrar a algunas definiciones previas, una recomposición del poder, una rearticulación del poder, porque no se trata de un poder económico en sentido clásico. Ligero. Es un poder político porque es control de la subjetividad. Cuando controlan la interpretación de los hechos políticos, están controlando la subjetividad de la gente. Los medios se convierten en operadores políticos. Y cuando se convierten en operadores políticos, nos raptan la política. La política ya no la hacemos los actores, la hacen los medios. Simplemente los actores aparecen objetivaciones de aquello que realizan los medios. Entonces acá la mediocracia es una recomposición orgánica del poder, de los últimos procesos de acumulación que surgen a partir de la globalización del capital transnacional. Es decir, se invaden todos los ámbitos de la vida para desde ahí descomponer la comunidad y convertirnos en consumidores compulsivos. Y en el ámbito de la política, el consumidor compulsivo ya no tiene nada que ver con la definición clásica de la economía liberal. En la economía liberal se dice que el mercado está compuesto de individuos que tienen plena información y esa información les lleva a hacer decisiones racionales en sus opciones. Pero ahora, ¿qué aparece? Que el público es desinformado y esa desinformación es la que le provoca tomar decisiones irracionales. Por ejemplo, en el campo electoral. En el campo electoral, cuando la política es particular, es privatización de los medios de comunicación, es cuando la electoralización de la política se convierte simplemente en un apéndice más de la farándula. Entonces ahí la gente desinformada empieza a tomar decisiones irracionales. Y ahí los conceptos básicos de la economía liberal se caen. ¿Por qué? Porque la economía neoliberal es básicamente aquella que descompone no solamente sus principios desde los cuales parte, sino que descomponiendo eso, descompone la sociedad, descompone la comunidad y en última instancia no solamente está dañando de tal modo con las consecuencias que produce, los impactos climáticos, sino también está de algún modo descomponiendo la composición moral del público. Y es cuando aparece el fenómeno de la mediocracia como la estamos entendiendo. Una recomposición del poder
que tiene como finalidad controlar la subjetividad humana. Controlando las subjetividades humanas, la política se anula, porque la política solo se vuelve administración. Y administración para que sea gestionadora de este nuevo poder que aparece llamado mediocracia, el poder de los medios, que tiene la capacidad incluso de inventarse legitimidad, de poner candidatos, de bajar presidentes. Es decir, se pone por sobre el Estado, pero se pone por sobre la comunidad política. Lo que, por ejemplo, hizo en México las dos grandes cadenas ya en México de televisión, básicamente impusieron una agenda política a las últimas dos presidencias, para que el control educativo sea destinado a los medios de comunicación y no así a la educación formal. Entonces ahí estamos viendo cómo los medios adquieren para sí un poder despótico, autoritario, que fue aquel poder contra el cual se levantó la primera experiencia del periodismo en el mundo, y es ahora ese poder que regresa, pero de parte de los medios, enarbolando aquellas banderas que habían posibilitado las grandes gestas periodísticas de las cuales tenemos memoria. No solamente tenemos memoria, por ejemplo, de gente como en el primer mundo, en España, por ejemplo, gente, pensadores, poetas, que hacían una prensa envidiable, como Ortega y Gasset, Unamuno, también en esta parte del mundo con Carpentier, con García Márquez, también Benito Pérez Galdós, Gorky. Es decir, hubo una época en la cual la prensa fue una comparecencia entre lo mejor de la intelectualidad y producían un periodismo veraz y una dignificación también del lenguaje. Pero hoy en día eso ha degenerado de tal modo que ahora tienen el control, el monopolio absoluto de las decisiones, no solamente sociales, sino también políticas. Esto es a lo que nos enfrentamos y a lo que queremos denominar mediocracia. La verdad es una de las cláusulas que ha desaparecido de un documento denominado libertad de expresión. Los medios privados han hecho de ella lo que han querido, malinterpretando, tergiversando una información que en vez de orientarla simplemente está usando muchas veces a lograr la desestabilización de procesos democráticos en varios países del mundo. ¿A qué precio? Sin embargo, es momento de que todos aunamos esfuerzos para recuperar uno de los bienes del Estado público, como es la comunicación. Porque nosotros aperturamos el sentido, pero la respuesta está en sus manos. Buenas noches. Luchar es darse cuenta. Pensar es darse cuenta. Amuit Añani. Cuenta tagokunan chistian. Kuri Yahata Koyaikua. Nos daremos cuenta. Diálogo y reflexión para descolonizarnos.